Mi novio me fue infiel con mi madre y ahora mi madre quiere reconciliarse conmigo. Siempre creí en las historias de amor. Crecí viendo a mi mamá luchar sola por mí, construyendo una vida para las dos después de haberme tenido a los 16 años. Quizás, por eso, cuando conocí a Luis, pensé que el destino finalmente me estaba regalando algo hermoso, algo sólido, algo que mi mamá y yo nunca habíamos tenido. Lo conocí en la universidad, en una de las clases más aburridas de mercadotecnia. El profesor hablaba sin parar de segmentación de mercado, y yo intentaba mantenerme despierta. Fue entonces cuando Luis entró tarde, con su cabello despeinado, su chaqueta de cuero y esa sonrisa que parecía iluminar el salón. Se disculpó con el profesor con un tono tan relajado que todos rieron. Excepto yo. Yo me quedé mirándolo como una tonta. Después de esa clase, empezamos a hablar. Todo comenzó con un intercambio de apuntes y una broma sobre lo aburrido que era el profesor. Luis tenía una manera de hacerme sentir especial, como si cada palabra que decía tuviera un propósito. Era el chico que lograba que las discusiones más simples se sintieran importantes. Y cuando me invitó a tomar un café una tarde después de clases, supe que estaba perdida. Cada salida con Luis era una experiencia mágica. Siempre sabía cómo hacerme reír, cómo sorprenderme. Hablábamos de todo, de nuestras metas, de nuestras familias, de lo que esperábamos de la vida. Le conté cómo mi mamá me había criado sola y cómo siempre quise darle algo de la felicidad que sacrificó por mí. Él, por su parte, hablaba de sus sueños de tener su propia agencia de publicidad. Me enamoré de su determinación, de su pasión. 2 años después de comenzar nuestra relación, ya hablábamos de un futuro juntos. Todo parecía perfecto, hasta que no lo fue. Luis empezó a cambiar de forma sutil. Llegaba tarde a nuestras citas, pero tenía excusas razonables. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier lugar sin cuidado, ahora siempre estaba con él, boca abajo. No era alguien celoso, pero de repente parecía tener un interés excesivo en con quien hablaba yo. Es solo que te quiero mucho, Dani, decía cada vez que le preguntaba por qué actuaba tan extraño. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Lo que más me desconcertaba era cómo Luis y mi mamá parecían llevarse tan bien. Claro, al principio no me pareció raro. Mi mamá era joven, apenas tenía 36 años, y siempre había tenido esa capacidad de conectar con la gente. Luis la hacía reír, y a mí me hacía feliz que mi novio se llevara bien con mi familia. Pero con el tiempo, esas risas se volvieron más frecuentes, más privadas. Los encontraba hablando en la cocina, demasiado cerca para mi comodidad. O riendo por algo que claramente no querían compartir conmigo. Una noche, durante una cena familiar, mi mamá sirvió un postre que sabía que era mi favorito. Luis me dio la receta, dijo con una sonrisa. Yo me quedé helada. Cuando le diste la receta a mi mamá, le pregunté. Luis vaciló, pero respondió con calma, un día que hablamos por teléfono. Me pidió ideas para algo dulce. No era gran cosa, pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. Como si estuviera minimizando algo más grande. Empecé a prestar más atención. Noté cómo se miraban a veces, cómo reían por chistes que yo no entendía. Una vez, cuando Luis vino a recogerme, lo encontré en la sala con mi mamá, susurrando algo. Se separaron de inmediato cuando me vieron, y ambos actuaron como si no hubiera pasado nada. Mi inquietud creció. Una noche, mientras Luis dormía en mi cama después de haber salido a cenar, su teléfono vibró en la mesa de noche. Nunca antes había sentido la necesidad de revisar su celular, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Lo tomé con manos temblorosas y lo desbloqueé. No tenía clave, él confiaba en mí. Oh, eso pensaba. Al abrir su aplicación de mensajes, me encontré con un chat fijo. Era con mi mamá. Al principio, pensé que serían cosas inocentes, pero cuando leí las últimas líneas, mi corazón se detuvo. Luis, no puedo esperar a verte de nuevo. Hoy te veías increíble, como siempre. Mamá, eres un tonto, pero me hace sentir viva. Solo ten cuidado con Daniela. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Seguí leyendo, repasando mensajes que detallaban encuentros en secreto,
caricias robadas cuando yo no estaba, confesiones de deseos que me hicieron querer vomitar. No podía respirar. Me llevé una mano a la boca para evitar gritar y despertarlo. Sentí lágrimas correr por mis mejillas mientras el teléfono temblaba en mis manos. Al día siguiente, los cité a ambos en nuestra sala. Ellos no sabían que yo sabía, pero mi rostro debía haberlo revelado todo. Luis me miró preocupado, y mi mamá intentó actuar como si nada pasara. ¿Qué está pasando entre ustedes?, pregunté directamente, sin rodeos. Ambos se miraron. Luis intentó hablar primero, pero yo lo interrumpí. No me mientan. Leí sus mensajes anoche. El silencio fue ensordecedor. Mi mamá fue la primera en hablar. Daniela, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Entonces, ¿qué es? ¿Qué son esos mensajes, mamá? ¿Qué es eso de que él te hace sentir viva? Luis trató de acercarse a mí, pero lo detuve con una mirada. No te atrevas. Me mentiste, me traicionaste, con mi propia madre, Luis. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No tenía palabras. Solo bajó la cabeza, mientras mi mamá intentaba justificarse. No quería que lo supieras así. Todo se salió de control. ¿Salió de control? Mamá, eres mi madre, ¿cómo pudiste siquiera pensar en hacer algo así? Me fui de la casa ese mismo día. Me quedé con una amiga mientras trataba de procesar lo que había pasado. Luis intentó llamarme varias veces, pero bloqueé su número. Mi mamá también lo intentó, pero no tenía nada más que decirle. Fue un dolor que nunca pensé que podría soportar, pero poco a poco aprendí a sanar. Corté toda relación con ambos, aunque no fue fácil. Mi mamá intentó acercarse después de unos meses, pero mi confianza en ella estaba completamente rota. El bloqueo fue mi refugio. Después de que toda la verdad salió a la luz, lo primero que hice fue eliminar a Luis de mi vida digital, redes sociales, WhatsApp, incluso el correo electrónico. Pero él no se detuvo. Luis empezó a crear múltiples cuentas falsas para intentar contactarme. Primero, usó perfiles con nombres desconocidos, pero el estilo de sus mensajes lo delataba. Dani, por favor, escúchame. Fue un error, pero te amo. Por favor, hablemos. Luego, comenzó a usar fotos de personas que conocíamos en común, tratando de engañarme para que lo aceptara. Al principio, cada mensaje me llenaba de rabia. No entendía cómo podía ser tan descarado después de lo que había hecho. Pero con el tiempo, simplemente lo ignoré. Bloqueé cada nueva cuenta con una fría determinación, mientras me decía a mí misma que no debía ceder. Mi orgullo era lo único que me mantenía en pie. Mi mamá, por otro lado, fue más persistente y mucho más difícil de esquivar. Al igual que Luis, mi mamá intentó llamarme y enviarme mensajes. Primero fueron textos breves, casi suplicantes. Daniela, por favor, déjame explicarte. No quería que te enteraras de esa forma. Hablemos, por favor. Eres mi hija, no puedo perderte. Al principio, ignoré todo. No estaba lista para enfrentarla, mucho menos para escuchar sus excusas. Pero ella no se detuvo. Cuando dejé de responder a sus mensajes, comenzó a llamarme insistentemente, tanto que tuve que bloquear su número. Eso no la detuvo. Se presentó en la universidad, esperándome a la salida de mis clases. Me refugié con mis amigos, pidiéndoles que me acompañaran hasta el lugar donde me estaba quedando. Mi mamá no gritaba ni hacía escándalos, pero su presencia era suficiente para remover el torbellino de emociones dentro de mí. Un día, después de semanas de intentar evitarla, mi mamá apareció frente a la casa de mi amiga, donde me estaba quedando. No supe cómo consiguió la dirección, pero ahí estaba, con los ojos hinchados de llorar y una expresión que mezclaba desesperación y arrepentimiento. Mi amiga me llamó desde la puerta, diciéndome que estaba ahí y que insistía en hablar conmigo. Mi primera reacción fue decir que no. Pero mi amiga me miró con preocupación y me dijo, quizás necesites escucharla, aunque sea para cerrar este capítulo. Después de pensarlo unos minutos, accedí, pero bajo una condición. Solo 10 minutos, dije con un tono firme, como si eso fuera a protegerme de lo que estaba por venir.
Mi mamá entró y se sentó frente a mí, en el pequeño sofá de la sala. Yo me quedé de pie, cruzada de brazos, como si mantener la distancia física pudiera protegerme del dolor emocional. Lo primero que hizo fue sollozar. Su rostro estaba marcado por el cansancio, y aunque era evidente que había estado llorando, eso no logró ablandarme. Daniela, mi amor, por favor, escúchame, dijo entre lágrimas. No quiero escuchar excusas, respondí con frialdad. Dime lo que tienes que decir y vete. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero, por favor, trata de entenderme. Me sentía tan sola. Esa frase me hirió más de lo que esperaba. ¿Sola? ¿Y yo qué? ¿No estaba contigo todo este tiempo? No éramos un equipo, mamá. Lo sé, dijo rápidamente, como si intentara calmar una tormenta. Pero no es lo mismo. Tú tienes tu vida, tus amigos, tu novio. Bueno, lo tenías. Y yo solo tenía mi trabajo, mi casa vacía, y tus planes para mudarte con Luis. Sentí que estaba perdiéndote. ¿Y tu solución fue seducir a mi novio? Pensaste que eso te acercaría a mí, repliqué, con la voz temblando entre rabia y tristeza. No fue así, dijo con urgencia. No fui yo quien lo buscó. Fue él. Luis, él fue quien empezó todo. Me dijo que tú merecías algo mejor, que yo entendía sus problemas más que tú. Y caí en su juego. Fue un error, Daniela. Un error terrible. Pero ya lo saqué de mi vida, te lo juro. No significan nada para mí. Sus palabras parecían sinceras, pero yo ya no sabía qué creer. ¿Y qué pasa con tus mensajes? ¿Con lo que decías? ¿Eras tú o era él quien te hacía sentir viva? Mi mamá bajó la mirada, avergonzada. Era yo, admitió en voz baja. Pero fue una fantasía tonta. Nada de eso era real. Lo único real eres tú, Daniela. No quiero perderte. Por favor, hija, dame otra oportunidad. Le escuché, pero algo dentro de mí no podía reconciliar lo que decía con lo que había hecho. ¿Y qué se supone que haga con todo esto? ¿Cómo confío en ti de nuevo? No solo destruiste mi relación, mamá, destruiste la imagen que tenía de ti. ¿Cómo supero eso? Ella no tenía respuestas. Solo podía mirarme con lágrimas en los ojos, mientras yo sentía como se quebraba algo entre nosotras, algo que probablemente nunca volvería a ser igual. Después de aquella conversación, mi mamá se fue. No hubo abrazos, ni reconciliación, solo un silencio pesado que quedó flotando en el aire. Sabía que ella intentaría contactarme de nuevo, que no se rendiría fácilmente. Pero yo también sabía algo con certeza, no estaba lista para perdonarla. Después de aquella conversación desgarradora con mi madre, pasaron meses de un silencio incómodo entre nosotras. A Luis prácticamente lo borré de mi vida. Fue como si nunca hubiera existido. No volvió a intentar contactarme, ni siquiera desde las cuentas falsas. Fue un alivio, pero al mismo tiempo, me dejó con esa sensación de vacío, esa espina clavada que me recordaba cómo me habían traicionado las dos personas que más amaba. Mi madre, por su parte, intentaba comunicarse esporádicamente. Me enviaba mensajes en fechas especiales. Feliz Navidad, hija, te extraño o espero que este sea un cumpleaños lleno de felicidad para ti. Nunca dejé de leerlos, pero tampoco los respondía. No porque quisiera lastimarla, sino porque aún no sabía cómo lidiar con ese torbellino de emociones que llevaba dentro. Me mudé sola al poco tiempo. Quería construir algo propio, lejos del pasado, lejos de todo lo que me había herido. Trabajé, estudié, incluso intenté conocer a otros chicos. Pero cada vez que alguien mostraba interés en mí, esa espina se clavaba más profundo. Me preguntaba si podría confiar en alguien de nuevo, si el amor era siquiera real o solo un espejismo que se desmoronaba cuando lo tocabas. Cuando mi graduación de mercadotecnia se acercó, mi madre me envió un mensaje que no esperaba. Daniela, sé que lo nuestro no puede volver a ser lo mismo, pero me gustaría hablar contigo antes de tu graduación. Por favor,
dame esta oportunidad. Lo pensé durante días. Parte de mí quería seguir manteniendo la distancia. Pero otra parte, más débil, se sentía tentada a ceder. Después de todo, era mi madre. Por muy rota que estuviera nuestra relación, había sido la única persona constante en mi vida antes de todo el desastre. Finalmente, accedí a verla. Le respondí con un escueto está bien, pero no te prometo nada. Nos encontramos en una pequeña cafetería. Cuando llegué, mi madre ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, con las manos entrelazadas y la mirada fija en su café. Se veía diferente. Más delgada, con ojeras marcadas y el cabello algo descuidado. Pero lo que más me impactó fue la expresión en su rostro, una mezcla de tristeza, arrepentimiento y algo que no supe identificar. Gracias por venir, Dani, dijo apenas me senté. No respondí de inmediato. Solo asentí y esperé a que hablara. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó, con la voz temblorosa. Sé que te fallé de una manera imperdonable. Y no estoy aquí para justificarme, porque no hay justificación posible. Solo, quería que supieras que no pasa un solo día sin que me arrepienta de lo que hice. Sentí que un nudo se formaba en mi garganta, pero no dije nada. Eres mi única hija, mi única familia, continuó. Y aunque sé que probablemente nunca me perdonarás, no quiero perderte del todo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. Quiero ser parte de tu vida, aunque sea de lejos. Me quedé mirándola, tratando de procesar sus palabras. Había algo en su tono, en su mirada, que parecía genuino. Pero aún así, el dolor seguía ahí, latente. ¿Por qué ahora?, le pregunté finalmente. ¿Por qué después de todo este tiempo? Mi madre suspiró, como si estuviera cargando un peso demasiado grande. Porque me di cuenta de que la vida es demasiado corta para seguir alejándome de ti. Y porque no quiero que mi última imagen de ti sea aquella en la que estabas destrozada por mi culpa. Hubo un largo silencio entre nosotras. Finalmente, ella habló de nuevo, esta vez con un tono más suplicante. Sé que me odias, y tienes todo el derecho. Pero, por favor, permíteme estar en tu graduación. Quiero estar ahí para ti, aunque sea solo como una espectadora más. No te pido más que eso. No supe qué responder al principio. Parte de mí quería negárselo, quería castigarla por el daño que me había hecho. Pero otra parte, más profunda, más vulnerable, sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Está bien, dije finalmente. Puedes ir. Pero eso no significa que todo esté bien entre nosotras. Mi madre asintió rápidamente, con lágrimas en los ojos. Gracias, Dani. No sabes cuánto significa esto para mí. Cuando llegó el día de mi graduación, me sentí más emocionada de lo que esperaba. Era un logro que había costado esfuerzo, lágrimas y sacrificios. Y aunque había deseado compartirlo con alguien especial, como Luis, sabía que este momento era mío y solo mío. Vi a mi madre entre la multitud. Estaba sentada en una de las últimas filas, con un vestido sencillo pero elegante. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me dedicó una sonrisa tímida. No pude evitar devolverle una pequeña sonrisa, aunque fuera con reservas. Después de la ceremonia, ella se acercó a felicitarme. Estoy tan orgullosa de ti, hija, dijo mientras me abrazaba. Fue un abrazo breve, pero cargado de emoción. Esa noche, mientras miraba mi diploma, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos años. Me di cuenta de que, aunque el dolor seguía ahí, también había espacio para seguir adelante. Perdonar no significa olvidar, y tampoco significa justificar. Perdonar es liberar ese peso que llevas dentro, no por los demás, sino por ti mismo. Mi relación con mi madre nunca volvería a ser la misma, pero al menos había dado un pequeño paso hacia la reconciliación. Y eso, en sí mismo, ya era un triunfo.